Saludos, amigas y amigos de La Respuesta. Como podrán ustedes darse cuenta, estamos todavía en un escenario diferente al de La Respuesta de siempre. La cuarentena, el azote del virus y las restricciones que todo esto le impone al diario vivir, evidentemente influye para el cambio de hábitos y costumbres. La Respuesta terminó su fase electoral en la semana con un solo programa y ahora se inicia en los fines de semana, desde luego sin contar con el apoyo tecnológico de la oficina formal de abogado, que se produce en forma tal que los canales amigos, que son muchos, las reproducen cuando reciben sus memorias. Esta la hago gracias al esfuerzo de mis nietos, José de Jesús y César, en la casa. Pero sigue siendo el mismo programa, porque lo inspira siempre el interés de orientar, de advertir para orientar. Hoy quiero hablar brevemente del drama tremendo que estamos viviendo y de las posibilidades de que alcance niveles de tragedia. Pues parece que ese dragoncillo chino que yo defino del virus, del coronavirus, el COVID-19, está en una fase delicada de rebrote, peligrosamente insinuándose la posibilidad de una segunda ola. Esto indica que las precauciones deben de mantenerse los que la hayan asumido y deben de asumirlas los que no lo hayan hecho. La mascarilla cuando se sale, la distancia de 2 metros mínimo, evitar los lugares donde se puedan producir aglomeraciones, lugares cerrados, con un aire en una forma u otra encapsulado, porque es un hecho, está el azote muy rebelde, muy renuente a retirarse. Y esto está constituyendo una angustia mundial, porque no es algo que nos ocurre a nosotros, nada más. Cuando se pone la televisión internacional de Europa o de Estados Unidos o de Sudamérica, uno se da cuenta que sigue siendo la noticia fundamental y desgarradora la pandemia. Muchos estados donde se llegó a la tercera fase para la desescalada y la vuelta a la nueva normalidad, como le llaman, han tenido que dar marcha atrás, porque la reaparición incesante de la infección, del contagio, ha preocupado a España, Italia. Hay muchos estados importantes que están reconsiderando
la cuestión de la desescalada. Nosotros estamos al borde de hacer o pasar por una experiencia de agudización del quebranto. Y por eso creo mi deber desde la respuesta darle ese mensaje. Para mí, estas cosas me resultan a veces muy mortificantes, tener que decirlas nuevamente, por aquello de que regularmente mis advertencias resultan desoídas en todos los campos. Yo llamo mis amadas derrotas. Las veces que he propugnado por cosas importantes, no se me oye. Bueno, aparentemente una derrota, pero una derrota que amo, porque la inspiraba la buena fe, el ideal del servicio, la dedicación seria a servir a los demás, a la patria, sobre todo, que es la suma de todas las necesidades y virtudes nuestras. Hace 4 meses ya, estamos en julio, junio, mayo, abril, marzo. Yo escribí 2 preguntas en 2 miércoles sucesivos. Y en una de ellas yo planteé que nosotros estábamos padeciendo como un gran mal la falta de un sentido de previsión y que dependíamos en demasía de las improvisaciones, que no hacíamos cálculos sociales anticipados para prepararnos. En esa respuesta de abril yo hablaba, esta pandemia estaba en su entrada plena, puede prolongarse. Si este virus no cesa en su ataque, fechas constitucionales y políticas cruciales para nosotros van a ser afectadas. Me refería esencialmente a las elecciones generales presidenciales y congresionales. Ya habíamos pasado por encima del pantano de febrero, que fue un descalabro penosísimo. Ya sabemos de su índole y de la desgracia que fue para el país. Habíamos pasado por un marzo ahí precario, medio oscuro, con una votación de un 38% de la población y un gobierno obrando evidentemente de mala fe, que 48 horas antes de esas elecciones comenzó a recomendarle a los votantes medidas de precaución que debían de tomar, ya hablando del mal, ya hablando del flagelo de la pandemia. Pero nos quedaban las elecciones de primera y segunda vuelta de julio. Entonces yo decía que ya en aquel tiempo, si nosotros pudiéramos contar con un sentido acabado de la utilidad de la previsión, se debía de estar entonces haciendo el diseño de un gobierno provisional
porque en agosto podría sobrevenir un vacío de poder. Vencidos los plazos de la presidencia, vicepresidencia y congresistas, había que tener algo ya predispuesto para ver de qué modo se organizaba una transición que permitiera primero capear la tormenta del quebranto y luego hacer la experiencia política eleccionaria. Incluso hasta llegué en eso un poco lejos, porque sugerí un Consejo de Estado de 7, 4 hombres, 3 mujeres, bueno, lo más distante de la participación política que se pudieran conseguir, que lo tenemos, para organizar las cosas. Pero el empeño era las elecciones van sí o sí. Sí o sí, sí o sí, sí o sí. Ese era el parecer rotundo del presidente de la Junta Central Electoral. Y hemos llegado a gatas al 5 de julio y tuvimos una abstención de un 50, casi un 50, 56. No, una votación de un 52. Una abstención de un 48, la más grande de la historia electoral nuestra. El gobierno, desgraciadamente, que debió de ser la cabeza, el guía del Estado y del pueblo en general para conducirlo en medio del gravísimo trastorno de escala mundial. Es decir, lo que estoy diciendo aquí es algo que está ocurriendo en todas partes del mundo. Jugó a la política. El énfasis del gobierno no fue la pandemia. Al contrario, dio manifestaciones penosas de que quiso aprovecharla para sacar ventajas políticas, para adelantar un candidato inviable, un candidato inconcebible. Y dicho sea de paso, ahora acabo de ver en YouTube, en un programa de un periodista muy aguerrido y que tiene agravios serios del gobierno, porque lo desconsideraron evidentemente de muchas maneras, en violaciones graves del derecho de expresión y la libertad de palabra y opinión. Un pequeño corto de apenas 6 o 7 minutos, tal vez 8, donde aparecen 8 o 9 preguntas que le formulan los jóvenes del CONEP a aquel candidato que había improvisado el presidente Danilo Medina, y le ponía como título el productor del programa: de lo que la República Dominicana se salvó. Señores, traten de verlo en YouTube. Creo que se llama el programa El Jarabe, algo así, del periodista Zapete, que fue maltratado y perseguido peligrosamente. Óigame, si uno ve esos 10 minutos, ese candidato que quedó en segundo lugar, con un 36, un 37%, pero que la campaña en realidad la asumió el presidente de la República. Ver eso ahora, uno dice, ay Dios mío, pero ¿y cómo pudieron arriesgarnos tanto como pueblo? Un horror de limitaciones. Yo terminé por, realmente, sinceramente, por sentir compasión, pena, al ver ese espectáculo. Pero lo tenía el presidente de la República.
Incluso hicieron encuestas donde aparecía casi empate y a veces por encima del candidato Abinader, que fue puntero por meses, por años. Lo cierto es que el gobierno, vuelvo a no se dio cuenta de la naturaleza y de las magnitudes de la catástrofe sanitaria. Lo vio como una oportunidad, como una coyuntura provechosa, con un oportunismo penoso. Bueno, llegó a jactarse de que todas las cosas buenas habían ocurrido en favor de ese candidato. Entre ellos, se supone, la pandemia, porque le permitió salir de noche, hacer campaña, repartir pollos vivos, plátanos, un desastre, un desastre. Ahora viene el problema de que sigue renuente, cada vez más peligroso, ese fenómeno de pandemia, el coronavirus, el COVID-19, el COVID-19. ¿Qué hacer? Nuevo gobierno. El licenciado Abinader gana un 52% de la votación, que fue de la atención más alta, según expliqué, pero ganó. Todos han reconocido que así fue. Y tiene de frente una red de crisis muy enredada, muy apretada. La propia de la salud, que es espantosa, porque esa implica muertes, aumento de fallecimientos, de bajas. La otra vertiente es la de la económica. Paraliza las economías del mundo. Incluso estados de altísimo desarrollo. Estados Unidos es la mejor muestra. El mayor, el más poderoso, con trastornos de su economía muy graves y un desempleo que se disparó hasta 40 millones de pérdidas de empleos. Lo han ido recuperando. Ese pueblo es especial. Pero el quebranto no cesa. Y van subiendo los números de muertos y los números de contagiados. 3 millones, algo así de esto. Entonces, la cuestión de la llamada fase 3, que está destinada a poder, una vez amaine la tormenta, comenzar a fortalecer los mecanismos de resucitación y de reanimación de la economía, está realmente resultando inaccesible, impracticable, porque persiste el quebranto, persiste el quebranto, al grado de que un médico eminente nuestro, muy respetable, hizo unas declaraciones en estos días, y él debe tener informaciones, porque él es un médico de verdad y muy informado, que las amenazas pueden significar que de aquí a octubre se duplique la calamidad. Entonces yo pienso, por eso decía que me resultaba mortificante tratar estas cosas, en lo que yo propuse. Qué duro va a resultar para este mismo gobierno que entra encontrarse en su primer paso con esa muralla de dificultades generadas por ese quebranto en curso, vivo, matando y contagiando, La verdad que para el doctor
licenciado Luis Abinader, lo que viene es sumamente complejo, difícil, y ojalá las fuerzas políticas y sociales tengan la suficiente serenidad para no hacer de la intolerancia un instrumento, de la intransigencia y de los apremios pasionales un instrumento para poner contra la pared a este gobierno que se iniciará en 40 y tantos días. La unidad, que fue uno de los peores vicios de la conducta del gobierno saliente, no solo no entendió el fenómeno, sino que cuando las fuerzas de oposición le ofrecieron apoyo, colaboración, las despreció. Era un momento realmente terrible, donde lo que cabía era convocarlas, fuerzas sociales, fuerzas económicas, fuerzas profesionales, políticas, vengan, vamos a deliberar, que esto viene contra todos. No. El pueblo, que ha sido actor y víctima de todos estos errores y de toda esta mala fe, tuvo un gesto importante, y el 5 de julio lo castigó, le dio una lección y lo arroja del poder en condiciones muy difíciles y precarias. Que Dios quiera que la presión popular, que es bastante violenta en el acoso, nos van a sumar experiencias de tensiones capaces de aumentar la intensidad y la capacidad de daño de las crisis. Es decir, es hora de pensar, es hora de reflexionar qué podemos hacer como pueblo, qué debemos hacer como pueblo. Yo estaba viendo, y ahora lo traje, un artículo que apareció en el Listín Diario en el día de viernes, cuando este programa se graba. Director de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dice, atiendan, el mundo laboral de los trabajadores se encuentra en la crisis más grave de la humanidad. La Organización Internacional del Trabajo estima que el coronavirus ha dejado un récord de 41 millones de personas sin empleo en América Latina y el Caribe. Solo en América Latina y el Caribe, 41 millones. La de Estados Unidos subió a 40, pero una nación con tantos recursos y la posibilidad de renovarse ya ha bajado y va bajando considerablemente en medio del desastre. Pero América Latina no. Ahí está el drama de Brasil, que es para ponerse a llorar. Chile, el ejemplo, el arquetipo de la excelencia. Trastornos graves. Perú, Ecuador, Argentina. Óigame, Panamá, Colombia, México. 41 millones de trabajadores han perdido sus empleos.
manifestó hoy que el mundo laboral se encuentra en estos momentos en la crisis más grave que haya conocido en la historia de la humanidad. Al dar apertura este jueves a la jornada de los mandantes de la OIT en la cumbre mundial sobre la pandemia COVID-19 y el mundo del trabajo, Ryder, el presidente de OIT, indicó que esta es una situación muy complicada que debe ser enfrentada entre todos. En la cumbre de OIT, que inició el pasado 7 de julio y concluyó hoy, participan más de 50 jefes de Estado y de gobierno, así como destacados dirigentes empresariales y sindicales de todo el mundo. La cumbre constituye mayor reunión en línea de trabajadores, empleadores y gobiernos celebrada hasta ahora. Destaca un comunicado de la organización. Los participantes han abordado los efectos económicos y sociales de la pandemia que ha puesto de manifiesto la gran vulnerabilidad de millones de trabajadores y empresas. La OIT estima que el coronavirus ha dejado un récord de 41 millones de personas sin empleo en América Latina y el Caribe. Lo he leído así, explicando algunos de sus párrafos, como una manera respetuosa de citar fuentes importantes. Que no, lo que he dicho no son al principio alarmas, más o menos patéticas, quizás con segundas intenciones. No. Ese es el fenómeno mundial, dicho ahí en esa cumbre de la OIT. Y yo se lo traspaso al público y al pueblo para que tomemos conciencia acerca de lo que se trata. Ahora bien, nosotros aquí tenemos una situación muy delicada. El presidente electo, el licenciado Abinader, ha dado unos primeros pasos interesantes. Ya yo en el programa pasado citaba el tweet que él le enviara al doctor Leonel Fernández, agradeciéndole su felicitación por la elección. Y ahí él hablaba del liderazgo nacional y de la gente que puede y debe contribuir a ayudar en las soluciones, a pensar, a indicar y animar a los demás. Son pasos importantes. Ojalá el presidente electo, Luis Rodolfo Abinader Corona, tenga esa convicción profunda, porque es una forma de darle el crédito a él de que comprende los alcances demoledores de ese trastorno. Ahora bien, observen esto, es muy importante. Yo he tenido que estudiar durante décadas la cuestión del estado de fuerza mayor y el estado de necesidad. Porque en mis estudios, tanto penales como civiles, esas son nociones que han merecido un tratamiento intenso de parte de las grandes cortes del mundo, en Europa especialmente, las cortes de los fallos más trascendentales y permanentes, las grandes sentencias. Aquí
La fuerza mayor comúnmente se entiende entre los no profesionales que es un estado de necesidad el que genera, que le permite a los gobiernos restringir determinados derechos fundamentales de la Constitución cuando ocurren situaciones peligrosas, capaces de poner o hacer gran daño a la sociedad. Bueno, se maneja la fuerza mayor en los planos administrativos, en los planos electorales, la fuerza mayor, bueno, la fuerza mayor, y se habla de eso como si fuera una expresión, no. Son nociones jurídicas, es más, suprajurídicas. Son tan potentes que están por encima incluso de la ley escrita. Bueno, pero hoy yo quiero, y a esto que quiero que le pongan caso, decir que ese estado de fuerza mayor, que es una causa de justificación suprajurídica, que los crímenes incluso que se puedan cometer en medio de ella pueden resultar ni crimen ni delito, porque la necesidad de que engendra llevan a justificar los hechos. Ahora tendrá que entrar en vigencia su participación desde el plano no administrativo de los gobiernos y la Constitución y los estados de emergencia y los estados de urgencia. No. La fuerza mayor vista desde el plano de las necesidades de la protección del ciudadano. ¿Cuántas quiebras de negocios de todos los niveles están en el horizonte, enseñando sus velas frágiles de naufragio? ¿Cuántas? Yo diría que ya dada la envergadura de los daños y del conflicto, miles. Es un tiempo donde se presentan, por ejemplo, experiencias de suicidio de deudores desgraciados, de un honor considerable que los agobia, la deshonra de no poder cumplir sus compromisos. Y los fallos judiciales serán los encargados de acudir con esa técnica jurídica intachable de las causas de justificación suprajurídica, donde figura el estado de necesidad y la fuerza mayor. Generadora del primero, pero son dos denominaciones diferentes, pero de la misma familia y concurrentes. ¿Cuántas quiebras dije? ¿Cuántos cobros de deuda conducentes a ejecuciones mediante embargos están pendientes de producirse en el país, en el mundo? Porque oigan, ¿cómo es esto? Ya uno no puede decir del país. Es una fuerza mayor tan extraordinaria, tan insólita, que es mundial. Entonces son los jueces los que tendrán que ser apoderados de las naturales
iniciativas que tomen los acreedores, bancos particulares, etcétera, frente a los deudores que comienzan a calificarse en técnica jurídica como deudores desgraciados. No tienen gracia alguna y la ruina le viene como un efecto directo de la fuerza mayor. Lo ideal sería que no se aguardara la experiencia del apoderamiento de millares o centenares de tribunales del orden civil de primer grado, apelación, casación. A mí me parece que lo más importante sería buscar, estudiarlo, un fallo del Tribunal Constitucional que aborde el problema. Porque la tormenta que genera esa actividad que en comercio es lícita, cobrar al deudor. Y sus bienes son la garantía de toda creencia. Lo establece la propia legislación civil. El patrimonio del desuelto es la garantía de su acreedor. Y cuando sobreviene una fuerza mayor comprobada, aplastante, se le va a seguir considerando perseguible. Se va a consentir que vaya a la ruina. No se va a tomar en consideración su condición de víctima, que lo ha convertido en deudor desgraciado. Un fallo a ese nivel constitucional sería interesantísimo para tratar de asegurar jurídicamente las cuestiones por venir. Desde luego, esa posición tiene sus adversarios, tiene sus enemigos naturales. El que tiene un cobro por hacer dice: hey, caballero, ¿qué pasa? Usted no quiere que yo cobre, usted piensa que yo debo perder mi crédito, mi dinero. No, yo lo que pienso es que el otro va a perder sus bienes. Pero no ha sido por su culpa, por negligencia, por ineficiencia, por inseriedad. No, es que la fuerza mayor paralizó la economía. Y él no puede pasar a perder sus bienes en virtud de una ejecución para conservar sus capitales. Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de la República Dominicana, desde aquí, con el mayor respeto le pido, encargue amigos juristas verdaderos, no los pseudo juristas que andan por ahí, que son una penosa muestra de exhibicionismo y jactancia, no. Que le hagan un estudio de lo que viene. Porque si a las protestas sociales previsibles del desempleo se le suma la ruina de los negocios, los suicidios, los incendios muchas veces terminan siendo voluntarios de orden criminal gravísimos. Y eso constituye una catástrofe. Entonces sería otra dimensión de la tragedia que surgiría. Y sería interesantísimo porque no es una decisión administrativa, debe de ser judicial. Y si tiene la posibilidad de ser de rango constitucional, pacificadora, defendiendo la Constitución, porque hay en la Constitución una serie de derechos y una serie de disposiciones que podrían servirle perfectamente de estribo a la fuerza mayor, que por supuesto
solo está prevista para los fines del comportamiento del gobierno, en el aseguramiento de las medidas, fuerzas policiales, estado de emergencia, toque de queda, etc. No, pero es el ciudadano. Entonces, estoy planteando un problema que puede ser una anticipación bastante preocupante de cosas que pueden venir como variables de la gran desgracia, de la fuerza mayor que genera la pandemia. En el orden político, hablando con mis hijos, son abogados. Y bueno, la suerte nuestra como partido político está bastante comprometida, porque no alcanzamos el 1% que la ley establece. Ella establece mínimo un 1% y la elección de un diputado. Antes de esa disposición tan drástica de la ley de una de las dos villanas leyes electorales, evidentemente no era así. Un edil de un ayuntamiento que sacara un partido, una organización pequeña, ya le dejaba su personalidad jurídica intacta. Obedecía a un razonamiento lógico, irrefutable. Es un funcionario de elección. Si muere o renuncia, ¿cómo se le sustituye? Si ya el partido no existe. Pero uno de mis hijos, Juárez, que es el abogado practicante, el profesional más activo, me dice: papá, recuerde que usted aprendió mucho y ha estudiado mucho la fuerza mayor. El estado de fuerza mayor. Si usted, Junta Central Electoral, conforme a esa ley, va a decretar la liquidación de 22 partidos pequeños que no alcanzaron el 1%. Esos partidos le pueden decir a la justicia: no, es injusto, esto es un tratamiento abusivo de la Junta y de la ley, en el sentido de que la previsión quedó desbordada, superada por la fuerza mayor. La Junta mandó a no hacer campaña. Entonces los partidos pequeños que le mandan a no hacer campaña después están expuestos a disolverse, a quedar sin personalidad jurídica. Creo que son 22 o 23. Porque no alcanzaron el 1%. Entonces de esa fuerza mayor no se derivó una restricción para campaña. Y usted entonces, yo tengo... Cualquier partido de los pequeños dice: no, yo tengo varios ediles en los ayuntamientos y no alcancé el 1%, ni siquiera alcancé el diputado que me pedían. Esos bárbaros que hicieron esas leyes, 2 leyes hechas a la medida para hacer maldades, para eliminar las minorías. Bueno, una de ellas creo que rompió el récord, y a mí eso, para mí eso va a ser indeleble, que el delito de palabra, donde está la difamación, una primadona del delito de palabra, la endureció de tal modo que hasta llegó a disponer penas de 10 años. ¿Cuándo? En la campaña se hicieran públicamente, por televisión, por radio, exhibición de cosas que pudieran dañar la imagen del candidato. Era la medida.
Es decir, si no se te ocurra decir y sacar menos un spot del presidente Medina diciendo la cuestión del tribunal, del tiburón podrido, que había que tragarse para hacer una reelección. No se te ocurra sacar un spot como aquel, el mayor de los peligros, con las palabras de un candidato nada más y los hechos de un candidato nada más, porque te pueden someter y hasta 10 años de cárcel te pueden imponer. Algo ilógico, un contrasentido irritante, porque si usted va a una campaña, lo lógico es que sus electores y el pueblo en general sepa quién es usted. No se puede mencionar nada antecedente, porque afecta la imagen. Si el público lo que necesita es precisamente que no le mantengan falsas imágenes, que les recuerden cosas de un candidato determinado, es provechoso. Tuvo el Tribunal Constitucional, creo que van 11 artículos barridos de esa ley, que no era más que un vulgar, de esas dos leyes, vulgares trajes a la medida de los que mandaban. Entonces fíjense que nosotros estamos esperando a ver qué hacemos. Sabemos lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Si la Junta lo va a hacer por una resolución expresa, recurrirla. Si lo deja así y que sea, bueno, la ley dice lo que va a pasar, que venga la otra Junta y diga, no. Entonces está la jurisdicción del Constitucional, porque hay muchos derechos fundamentales ahí afectados. Usted dice, no puede no puede hacer campaña un partido pequeño, limitado, sin recursos, que es la impronta de todos los partidos pequeños. Eso no abreva en fuentes de miles de millones de pesos, como el partido de gobierno lo hizo. Es bajo esfuerzo, bajo sacrificios y en medio de la pobreza. Lo que más se parece al pueblo nuestro, en general, es un partido pequeño. La misma pobreza, la misma limitación. Al otro van los poderosos, con recursos de toda índole, provenientes de todos los... Vaya usted a saber, vaya Dios a saber. Y eso lo intentan comprar. Ese es el tipo de dinámica electoral que nosotros tenemos. Desastrosa, retrasante. De manera que quise darle a la fuerza mayor hoy cabida. Yo la he estudiado mucho, pero la he estudiado más en el campo penal. Yo recuerdo cuando enseñaba en la Universidad Pedro Enrique Ureña, donde estuve 11 años enseñando Derecho Penal General y Derecho Penal Especial y Criminología, 9 horas a la semana. Y yo recuerdo que muchos de los muchachos, que muchos de ellos han salido profesionales magníficos, se quedaban medio asombrados cuando yo les citaba a don Luis Jiménez de Azúa, un sabio, un as del derecho penal mundial, en su derecho general de derecho penal, tratando la cuestión de la fuerza mayor. Pero era para la responsabilidad penal. Y había una joven que se dio muy buena, muy interesante. Después fue juez, que ella decía que lo que más la ayudaba a comprender el problema es un episodio que figura en los libros, de los grandes tratadistas franceses, figura como modelo. ¿Cuál? Una goleta, Mignonnet, naufragó. Quedaron 4 náufragos que lograron una pequeña barquita, pero estaban perdidos en el tiempo en que aquello ocurriera, en el siglo XIX.
estaban muriendo de hambre y de sed. El que más desfallecía, los otros decidieron matarlo, terminar de matarlo, para comer su carne. El famoso caso de la goleta Mignonette en Francia se reconoció como que habían obrado bajo el imperio de la fuerza mayor, que es una causa que va más allá de lo jurídico, es suprajurídica y se mantiene todavía como una verdad de apuño. Figura el otro que es el ya que viene de la literatura, el robo famélico, el padre que sale de la casa, los hijos llorando, tenían días sin comer, pasa por una vitrina y ve unos panes preciosos. Menard se llamaba, Menard, el autor. Se rompe la vitrina y se roba 2 panes y se lleva algo más junto a los panes y va para su casa a atender el hambre de sus hijos. No, sometido, robo con violencia, y yo cuánto. Las cortes francesas, no señor. Robo famélico. Sucumbió a un estado de necesidad insoportable. La justicia nuestra, que ha tenido tantos desastres en el orden penal y que desgraciadamente se ha arruinado su reputación en una forma a veces demasiado vasta, demasiado abarcante y resulta injusta, porque hay muchos magistrados importantes que no son esos que el pueblo asume como modelo. Tiene una oportunidad brillante ahora, pero la justicia del orden civil, cuando le comiencen a llegar las desgracias de los deudores desgraciados. Yo tenía mi pequeño negocio, yo tenía tantos empleados, vino esto, se paralizó la economía, no tenía que comprar, no tenía a quien venderle. Vengan los mecanismos de gracias judiciales y de acomodaciones muy favorables al deudor desgraciado. ¿Qué tiene que hacer el Estado para evitar el perjuicio que va a asumir el acreedor? Proveerle a este el pago parcial o total, subrogarse a él y decirle al comerciante medio, mira, ya tú no le debes a tal firma, a tal banco. Tú le debes al Estado, porque el Estado te ha apoyado, no te ha dejado arruinar, te ha salvado. Te pagaremos, tú nos pagarás así, en tantos años, de tales cuales formas. Así que la justicia del orden civil nuestra tiene en sus manos. Oigan lo extraordinario que resulta esta pandemia, este desastre, que para usted citarle un precedente tiene que irse a un siglo atrás, a la gripe española, que produjo decenas de millones de víctimas, o en los efectos económicos a la Gran Depresión del 29. Es decir, es una situación trágica. Y el Estado tiene que asumir sus responsabilidades de protección. Ah, no, porque yo soy acreedor. Ah, no, porque yo esa propiedad yo se la voy a quitar, ven acá. Pero no la puede perder como consecuencia de eso, porque si hemos estado todos padeciendo el estado de fuerza mayor, a él hay que favorecerlo de algún modo. Ah, el gobierno va a dar una prórroga. No es el gobierno, no, los fallos judiciales. Porque también hay que examinar los casos. Puede ser malicioso el reclamo, puede que el individuo tenga una solvencia residual con la cual puede pagar otros bienes. Eso es posible. Eso lo aprecia un juez o lo aprecia una corte.
Fíjense cuáles son los cambios previsibles que vienen de muchas de las cosas que no sospechábamos que se podían presentar. Pero Dios está con nosotros, siempre lo ha estado. Confiemos en que Él de algún modo proveerá en nuestro favor. Y su gracia le habrá de llegar no solo al pueblo nuestro, porque sería desagradable alegar para nosotros, para los pueblos del mundo, que Él es omnipotente y sí puede. Bueno, esta respuesta de fin de semana se va a producir una nueva respuesta en el otro fin de semana. Durante los días laborales no habrá respuesta. Creo que he cumplido hoy modestamente con mis obligaciones de orientar, que son la razón de ser y de existir de este programa. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad de dar respuesta.